Decía mi favorito escritor checo, Milan Kundera, que lo cotidiano, lo que se repite todos los días, es invisible a los ojos, que solo la casualidad nos habla. Y justamente de casualidades, coincidencias, azares y chiripas vamos a hablar en este programa, ¿verdad, Fernando? Chiripa es muy bonito, pero yo sé que no es casualidad que ustedes estén ahí viéndonos en Algarabía TV, porque ya sabemos que es el programa más visto aquí en la campestre Churubusco. Entonces, quédense con nosotros, vamos a hablar de esto. Vamos y regresamos. Que se quedaron con nosotros, que retacharon de casualidad o por propia voluntad, por motu propio, a ver este programa de casualidades, de coincidencias, de azares. ¿Habrá un dedo divino ahí que nos diga que nuestro destino está echado? ¿Que mañana ni te esfuerces porque te va a atropellar un camión en Zaragoza? No sabemos. Son cosas que se ha preguntado el hombre a través de los años. ¿O no, Pilis? Y para hablar de casualidades y para hablar de este tipo de azares y suertes, tenemos nada menos y nada más que a Rodrigo Coronel Navarro, que hace las veces de editor de Algarabía. Así que lo tuvimos que sacar de su recinto, de su cubículo, donde realmente se convierte en un ratón de biblioteca, y traerlo aquí a las cámaras para que nos hable de este número que él editó con nosotros del azar y que justamente habla de todas estas casualidades y de todas estas coincidencias o chiripazos, ¿no? ¿Qué son? O chiripazos. Pues casualidades, azares, coincidencias. Efectivamente, he venido aquí arrastrándome de mi cueva, donde como todos Gollum. los días, como Gollum, donde todos los días cuido mi tesoro, que es editar muy prolijamente la revista, efectivamente. Y pues hablar de las chiripas, de los chiripazos. ¿Qué es el azar? ¿Qué es el destino? ¿Son sinónimos? ¿Qué? ¿La suerte? ¿Existe la suerte? ¿No existe? Pues creo que esa es una de las grandes preguntas de la humanidad y que seguimos en camino de respondérnoslas. Si hacemos historia y vamos con los romanos, por ejemplo, había dioses que se dedicaban al azar, ¿no? En nuestros días... Jano que tenía esta doble cara hacia el pasado y hacia el futuro, ¿no? Y bueno, en nuestros días tal parece que la industria, por ejemplo, de los horóscopos, de saber qué va a pasar el día de mañana, de ver qué va a pasar en nuestro futuro, es una de las más bollantes en nuestra generación. Es la sección más leída de todas las revistas y de todo, que el Virgo esta semana le pasa, y además hay gente que seguía. Nosotros solo me hicimos los horóscopos del Chingonario y me dijo una chava, oye, por favor háganlos este año porque si no, no sé qué va a ser de mi destino, ¿no? En pleno siglo XXI, ¿no? Si te allegas a los dioses para pasar el examen de Derecho Romano pensando que Saturno va a entrar en órbita con Júpiter, pues ya reprobaste, ¿no? Claro, bueno, y mi generación, ahí estadísticas, los millennials, los que nacimos de 1985 y al real, hay compañeros de generación, compañeras de generación que no salen si no revisan antes que está pasando. Por Dios santo, sí, que estudiaron. Por Dios que me mira, ¿qué pasan esas cosas? Por Dios que me mira. Oye, y justamente que Dios, pues no sabemos si existe o no y si está dictando la realidad, la palabra chiripa es muy bonita porque dice aquí Ibargüengoitia, tan buena que no puede ser más que producto de un chiripazo. ¿No? Pero chiripa viene de serendipia. Es correcto. Y que acuñó Horace Walpole, ¿no? Horace Walpole es una palabra con un ascendente muy culto. En una carta que escribe Horace Walpole a un diplomático, Horace Mann, sale por primera vez, resalta esa palabra. Serendipity. Serendipity. Que hace a su vez alusión a un cuento, Las tres princesas de Serendip, que resolvían casos, entre otras cosas, gracias a grandes casualidades. Exacto. A la y ese fue el origen de Serendipia. Serendip era el antiguo nombre de Ceilán, que hoy conocemos como Sri Lanka, la isla de Sri Lanka, ¿no? Entonces, es una palabra serendipia
serendipity, que dio lugar a serendipia y que se cree por ahí, Jorge F. Hernández, al que le mando un saludo, cree que chiripa viene de Yo pensé que era un nahuatlismo. No, no es nahuatlismo para nada, no, no. Es que la che la usamos en México para La che la usamos para todo, pero es una palabra. De hecho, Leopoldo Alas Clarín tiene un cuento que se llama justamente Chiripa, de un hombre que es al revés, tiene malas, digamos, suertes y nunca le va bien. Y algunas de las cosas que ustedes pusieron en este número, Rodrigo, Arturo y tú, de cosas que han pasado por serendipia, como la penicilina. Sí, claro. ¿No? Hay una gran galería de descubrimientos de la medicina que se los debemos a la chiripa. Es ciencia de chiripazo. Entre ellas está la vacuna. Sí, claro. Porque se le olvidó, ¿no? Al sí. chalán, ahora sí que al chalán o al segundo de a bordo de Pasteur se le olvidó vacunar a las vacas. Sí, bueno, y así logramos descubrir la penicilina. Los rayos X es también otro descubrimiento que fue producto de la chiripa y que curiosamente se llama X porque no tenían nombre. No, claro. Y le pusieron rayos X. Claro, claro. Y, X, ¿no? Sabrá Dios qué cosa sea, ¿no? Y entre descubrimientos más actuales está el Viagra. Sí, era para el corazón, creo. Era para curar la angina de pecho, de lo que todos sabemos que la angina de pecho fue de lo que murió Benito Juárez, ¿no? Es de las únicas cosas que te quedan en la primaria. Y bueno, nació, obviamente, en San Pablo, Guelatao, y que murió de angina de pecho. Que murió de angina de pecho, y el episodio de que una vez estaba dormido y acabó en medio del lago porque se desprendió una parte de tierra. No todos conocemos esos datos de la vida de Benito Juárez. Bueno, si Benito Juárez hubiera vivido en nuestros días, le hubieran curado el corazón gracias a una chiripa. Gracias a una chiripa. ¿Sí? Resulta que el Viagra tenía la función primero de curar la angina de pecho, sin embargo, los laboratorios que lo estaban elaborando se dieron cuenta que servía para otras cosas y bueno, desarrolló toda una industria. Sí, porque dilatan los vasos, es vasodilatador. Y fíjate que es interesante, desarrolló toda una industria y se creó esa necesidad, porque pues antes ya el que ya pasaba los 50 decía, bueno, pues los 60, decía, no, pues ya ni modo, yo ya acabé mi vida. Lo decía Buñuel, ¿no? Decía, ¿usted quisiera que se le devolviera su virilidad? No, a mí denme más hígado y más pulmón para poder fumar y beber más. A mí mi virilidad, quédensela. Como fuera. Así ahora sí que como sea voy pasándola. Como sea. Bueno, pues hablando de chiripazos, hablando de cosas y de coincidencias, nos vamos a ir a un corte y volvemos. Esto es Algarabía TV, no toquen el botón, quédense con nosotros. Pocos frutos tienen tanta importancia como la manzana. En la ficción, es una arma letal de una reina vanidosa. En la ciencia es vinculada con el descubrimiento de una ley universal. Y pasó de ser la imagen de una empresa discográfica al logotipo de una célebre marca tecnológica. Su origen se remonta a la Edad Media. Fue obra del botánico Gaius Matius Calvena, quien la bautizó con su nombre Mala Matiana, manzana de Matio. Posteriormente, cambió a solo Matiana para más adelante terminar en manzana. Sin embargo, esta fruta ha recibido diversas connotaciones, incluso antes de la era cristiana. En la mitología griega, la diosa griega Eris llevó el fruto a una boda a la cual no fue invitada. El fruto estaba destinado a la mujer más bella de la fiesta, lo cual generó una disputa que traería consecuencias bélicas. Posteriormente se le conocería como la manzana de la discordia. Aquí estamos en Algarabía TV, gustosos, hablando del azar y de la coincidencia, de las diferentes formas en las que este mundo se da o los diferentes pasos que tenemos que dar para llegar a un momento, a un lugar determinado y lograr algo. Decía Borges, para que a ti
para que a Gaudí lo haya atropellado un tranvía de aparte de mulas frente a la Sagrada Familia. Tuvieron que pasar muchas cosas antes, que saliera de su casa a tal hora, que revisara el reloj, que no se tomara el café con leche completo, que el señor de las mulas le diera de comer a tal hora, que se subiera al coche. Sí, es decir, sí. una serie de pasos. Y de Paul Auster vamos a hablar, ¿verdad, Rodrigo? Sí, Paul Auster creo que es uno de los autores que más se han dedicado y que mejor han logrado Cazador de coincidencias. cazar coincidencias. Curiosamente, el libro de donde están retomados algunos de estos casos no lo escribió Paul Auster. Fue una convocatoria que hizo al público a través de la Radio Nacional Pública en Estados Unidos y le enviaron historias. Varios relatos. Varios sí. relatos que además son reales. Se llama Creía que mi padre era Dios por uno de los relatos, así Por uno le de los puso. Pero no le enviaban los relatos, los transmitían vivo en el programa, ¿no? Y luego hizo el libro. Y luego hizo ok. el libro recopilando todos esos datos. Y bueno, hay historias maravillosas, ¿no? De grandes Ahora, coincidencias. también tiene otro libro que también sacaste tú algunas cosas, pero es muy pequeño, que se llama The Red Notebook, que es el cuaderno rojo, donde él cuenta sus propias coincidencias o las cuenta en tercera persona, las que le contaron de alguna otra persona. Son unas cosas increíbles. Yo tengo una favorita porque Sesgado, está sesgado, siempre se sesga. está relacionada con el béisbol, que ya les hemos dicho que es el deporte favorito de Pili. Y Paul Auster, siendo niño, pues veía a los Gigantes de San Francisco y Willie Mays, el gran Willie Mays, center fielder de San Pancho, pues era su gran ídolo, ¿no? Un día Eran va... Gigantes de Nueva York en ese entonces. Gigantes de Nueva York, sí, ahora Gigantes de San Francisco, y se lo encuentra al final del juego porque se les hace tarde a su papá y a él tenía 5 años, y sale Willie Mays de los vestidores y se le queda viendo como un dios. O sea, está Willie Mays y se acerca a él a pedirle un autógrafo, bueno, casi en el éxtasis total, y le dice: Willie Mays, señor Willie Mays, ¿me puede dar un autógrafo? Claro que sí, préstame una pluma. Hay una pluma. ¿Y usted, Willie Mays? No. ¿Y el papá? Papá no. ¿Y el una tío? pluma, nada. Y nunca pudo tener le dijo, Kid, no, ni modo, ¿no? Y dice desde entonces Paul Auster que siempre sale con una pluma en la... Y que quizás fue la razón por la que él se hizo escritor, por haber siempre traído en la mano un lápiz o una pluma. Es una ¿no? coincidencia Es increíble. bonita, ¿no? ¿De qué otra te acuerdas tú de estas historias? Hay historias muy extrañas. Como decía Rubén Fonseca, la realidad suele ser más extraña que la ficción porque no está obligada a seguir las reglas de lo posible. Exactamente. Y ahí lo cierto es que para escribir, no sé, novela negra sería muy difícil basarse nada más en casualidades o coincidencias, Sí. sería lo más común. Pero bueno, esas cosas pasan. Entre las cosas que recogió Paul Auster, se encontraba la historia de una mujer que durante años trató de buscar un matiz. Durante años se hospedaba en el mismo hotel para llevar a cabo sus investigaciones y no fue sino hasta Un cuadro de décadas después, Matisse. un cuadro de Matisse, sino hasta muchos años después que se enteró que ese Matisse estaba en el cuarto de arriba. Ese Abandonado. Matisse abandonado, sí, no le habían puesto mucha atención y ese Matisse en particular estaba en el cuarto de arriba. Que es parecido a lo de la maleta. La maleta mexicana es una gran historia. El documento fotográfico, quizá más completo y más dramático de la Guerra Civil Española, residió durante muchos años, cerca de 3.000 fotografías. Son las fotografías de Capa. De Robert Capa, de los que después se harían la agencia Magnum de fotografía. Residió durante mucho tiempo en un ropero, en el viejo ropero del general Francisco Javier Aguilar González, que recibió esa maleta de un chileno, de la manera más casual, azarosa posible, el encargo de que por favor se llevaran esos miles de rollos de fotografía. Y este chileno fue hallado por un colaborador de Robert Capa, de nombre Imre Weiss. Se los deja, este general pues se va con todo eso a México, regresa porque vienen persiguiendo los nazis. Y durante mucho tiempo Imre se pasa la vida buscando esa maleta, ¿no?
no da con ella, trata de buscar al chileno, imposible, busca por todos los caminos que se puedan. No sería hasta mucho tiempo después de la muerte de Weiss, que se enterarían que donde vivía Weiss, en unas calles, unos metros adelante estaba la casa del general. La maleta que se pasó durante 70 años buscando. ¿Por qué el general la deja ahí? Porque no, pues no, era una maleta que le entregaron alguna vez. pero él no se dio cuenta ni de qué era. No, bueno, vio que había unas fotografías. Dijo, bueno, pues aquí están las fotografías. La mete a su ropero y la dejó olvidada. Mucho tiempo después se enteran de que esa fotografía contenía uno de los tesoros fotográficos más importantes de la historia del siglo XX. Y además la documentación real de la Guerra Española. Sí, ahí está hay fotografías iconográficas de la Guerra Civil Española. Fíjate, yo quiero leer una porque me encanta, pero antes de eso voy a decirles algo interesante que dice Justo Navarro. Descubrir el poder del azar es descubrir que somos terriblemente frágiles y vulnerables, que dependemos de la casualidad, que una coincidencia estúpida puede destrozarnos en un segundo. Así es. Que una palabra estúpida oída por casualidad también puede fulminarnos. Recordar que las personas somos terriblemente frágiles es una obligación moral. Paul Auster dice que es cazador de coincidencias por obligación moral. Por eso lo hace. Oye. Entonces, bueno, eso es increíble porque de alguna manera es una obligación moral saber qué va a pasar o por qué las coincidencias pasan por lo que pasan. La muerte más extraña que ha habido documentada es perdón que me ría, pero es un buzo que murió quemado. Hay un incendio en San Francisco, este hombre está buceando y los incendios estos de California, y hay estos helicópteros que jalan agua y la echan al bosque. Bueno, pues el pobre está viendo pececillos de colores y de repente ha de sentir una succión que dice, ¿y ahora qué pasa aquí? Y cuando abre, pues se ve cayendo a las llamas de un bosque y encontraron el cuerpo después con sus aletitas y todo. Pobre hombre, esas son coincidencias. Pero bueno, vamos a ver ahora, y ahorita regresamos, una interesantísima cápsula de no sé quién. La industria del juguete es una de las más exitosas del mundo. Con el paso de los años, han modificado desde sus materiales de fabricación hasta sus conceptos. Hoy en día, México produce el 80% de las canicas de todo el mundo. 30% de los juguetes que se fabrican se compran en los Estados Unidos. El cubo de Rubik ha vendido más de 350 millones de unidades desde su creación en 1980. El juego de mesa, Monopoly, contiene $20.580, euros o pesos, dependiendo de dónde se juegue. En el 2016, el grupo danés Lego fue el fabricante de juguetes que más ganancias obtuvo, $5.490 millones. China fabrica 7 de cada 10 juguetes que se venden en el mundo. La ludopatía es una enfermedad que ya está clasificada en el DSM, es decir, el Diccionario de Enfermedades Mentales de los Estados Unidos, porque es una enfermedad y una adicción de la que alguna vez ya hemos hablado en este programa. ¿Pero dónde viene la palabra ludopatía? Viene de ludens, del homo ludens, que Huizinga llamaba al ser humano como un hombre que juega y que solamente a través del juego nos volvemos humanos. Y así, como ludens quiere decir juego y pathos quiere decir enfermedad, justamente ludopatía es la enfermedad del juego. Vamos a un corte y volvemos aquí en Algarabía TV. Aquí casuales en Algarabía TV, hablando de cosas casuales, así de coincidir, random, como dicen ahora los millennials, una onda, o sea, una conversación random. Justamente voy a leer la coincidencia que yo les quería compartir. Hermanos, la mujer que yo acababa de conocer había nacido en Praga durante la guerra.
Era muy pequeña cuando hicieron prisionero a su padre. Lo enrolaron en la fuerza, en el ejército alemán y lo mandaron al frente ruso. Su madre y ella no volvieron a saber de él. No recibieron ninguna carta, ni noticias de si estaba vivo o muerto, nada. La guerra se lo había tragado. Pasaron los años, la joven creció, acabó sus estudios en la universidad y llegó a ser profesora de historia del arte. Según mi amiga, tuvo problemas con las autoridades a finales de los años 60 durante la invasión soviética, pero no precisó qué tipo de problemas. No son difíciles de imaginar por las historias que conozco. En una de sus clases había, por un programa de intercambios, un estudiante de Alemania del Este. El estudiante y ella se enamoraron y acabaron casándose. Poco tiempo después de la boda llegó un telegrama que anunciaba la muerte del padre de su marido. Al día siguiente, ella y él viajaron a Alemania del Este para asistir al funeral. Una vez allí, no sé qué ciudad, se enteró de que su difunto suegro realmente había nacido en Checoslovaquia. Durante la guerra, los nazis lo habían hecho prisionero y lo habían enrolado a fuerza en el ejército. Había conseguido sobrevivir milagrosamente. Y en lugar de regresar a Checoslovaquia después de la guerra, se había quedado en Alemania bajo un nombre nuevo. Se había casado con una alemana y allí había vivido con su nueva familia. La guerra le había dado una segunda oportunidad y parece que nunca se había arrepentido. Cuando la amiga de mi amiga preguntó cuál había sido el nombre de esa persona en Checoslovaquia, comprendió que era su padre. Eso significaba desde luego que en tanto que el padre de su marido era el mismo que su padre, ellos dos eran hermanos. Paul Oster, El cuaderno rojo. Bonito. Qué bonito, qué feíto, ¿no? Qué maldita casualidad. No, qué bonita Qué maldita coincidencia. casualidad. Hermana. Qué bonita coincidencia. Oye, y como esta, les quiero leer algunas coincidencias de Lincoln y Kennedy, los presidentes gringos. Yo nunca les digo norteamericanos. Yo pensaba que eran broma. No, algunas todavía no están completamente Confirmadas. documentadas. Pero las que tú pusiste en artículo, sí, porque son datos y fechas históricas, entonces, y bueno. Son reales. Exactamente. Abraham Lincoln fue electo al Congreso en 1846. John F. Kennedy fue electo al Congreso en 1946. Lincoln fue electo presidente en 1860, Kennedy en 1960. Lincoln tenía un secretario de apellido Kennedy. Kennedy tenía una secretaria de apellido Lincoln. Kennedy fue baleado en el Teatro Ford. Kennedy fue baleado en una limusina Lincoln producida por la empresa Ford. Los nombres de Lincoln y Kennedy contienen cada uno 7 letras. esa es una cosa más como Bueno, trivial, pero las contienen, sí. Ambos presidentes medían unos 80 metros de estatura. ¿no? Impresionante. Ambos fueron asesinados por un balazo en la cabeza. Los dos presidentes fueron tiroteados en viernes. Ambos fueron sucedidos en el gobierno por sureños. Andrew Johnson, el sucesor de Lincoln, nació en Carolina del Norte, y Lyndon B. Johnson, sucesor de Kennedy, en Texas. Andrew Johnson nació en 1808 y Lyndon B. Johnson en 1908. Impactante. Lee Harvey Oswald asesinó a Kennedy y nació en 1939. Y John Wilkes, que asesinó a Lincoln en 1839. ¿No? Oswald, hay más, hay 20 más. Pero Y no además tenemos a los dos se les conocía por como que sus 3 nombres, Lee Harvey Sí. Oswald y John Wilkes Booth, ¿no? Exactamente. Y entonces, pues, son coincidencias. Un mundo nos vigila. Un mundo nos vigila. Bueno, esperemos Rodrigo que Coronel, no. ¿o no? No, esperemos que no. Yo al menos eso espero. No sé cómo sería un mundo que... No sería como encontrarse con otras personas, pero al menos en este caso, en el de Lincoln y Kennedy, creo que es uno de los, por ser los presidentes tan populares como fueron en su momento. Los dos, es como Benito Juárez y Que murió de angina de Cárdenas. pecho y el Tata Cárdenas. A ver, hay una cosa importante y habría que preguntárnoslo, ¿no? ¿Existe la suerte? O sea, ¿existe la suerte realmente? Esa gente que juega en el azar, en la ruleta, que dice, yo tengo la suerte la suerte está de mi lado, ¿no? Hay una película de uno que tenía buena suerte. Se llama The Cooler, se la súper recomiendo. ¿Cómo es? The Cooler. Con este actor que me encanta, que se llama Willie W. Mays, ¿no? Ah. Él
es un cooler. Es decir, tiene tan mala suerte que Las Vegas, en un casino en Las Vegas, lo ponen en la ruleta o en el blackjack para alguien está enfriar a alguien que tiene una racha, una buena racha. Pero todo esto yo creo que está más en nuestra mente que si realmente tiene suerte o no lo sé. ¿No? Hay gente que tiene más suerte en el juego. Dicen que afortunado en el juego, desafortunado en amores, también podría ser una buena Yo soy historia. afortunado en las dos. Tú eres afortunado en las dos, hay gente que se queda afortunado en las dos. Yo nunca he jugado, por lo tanto, más que maratón, y siempre le gano a Fernando. Entonces, pues realmente ni en tus más delirantes sueños. Rodrigo, pues esto se está terminando por Sí, casualidad. Ahora sí estamos aquí random, ¿no? Platicando casual, pero yo creo que esto nos deja muchas cosas de las que hablar. Algarabía del Azar tiene muchas cosas más, ¿no? Tiene incluso hasta cuáles eran las supersticiones, porque también la superstición tiene que ver con el azar. Por ejemplo, las supersticiones que tenían los escritores para escribir. ¿Cuáles eran sus... podremos hablar otro programa de... ¿Cuáles eran sus ¿Y dónde sus escribían? manías? ¿Por qué sus manías? ¿Por qué tienen que escribir con pluma o con lápiz? Sí, ¿por qué ¿no? Hemingway O se en paraba máquina. a las 7 de la mañana y empezaba a teclear? ¿Por qué escribía parado y por qué no escribía sentado? Gabriel García Márquez, por ejemplo, no podía escribir Con si tenía las flores frío. amarillas, con ¿no? flores amarillas. Oye, en fin, muy bien. En fin. muchos otros. Muy bien. Muchísimas cosas. Pues muchas gracias, Rodrigo. A Ya ustedes. regrésate A mi cubículo. a la chamba porque hay que hacer cosas. Hay que hacer cosas. Y ahora vamos a nuestra gustadísima sección de trivia, de dato inútil. En cualquier vida promedio, una persona pasa al menos 6 meses sentado en el excusado. Y esta, no sé si ya sea tan actual, porque ahora con estos nuevos teléfonos puede pasar más tiempo uno ahí. Y además yo creo que se ha perdido la bonita tradición de escribir en las paredes, ¿no? Por estar en el smartphone Bueno, todo ya el tenemos tiempo. Twitter. Y porque tenemos el Twitter y tenemos otras cosas. Bueno, pero esto es un programa que no pasó por casualidad. Es gracias a la producción de Canal 22, gracias a Rodrigo y a su precioso número del azar, y gracias a que todos nos ven y nos oyen por este hermoso y precioso canal. Nos vemos la próxima. Suerte.